Ya a esta hora la comunicación es con el doctor Antonio Ballestas. Ha sido noticia en las últimas horas porque a través de su especialidad hizo una cirugía, pero en este caso a una policía transgénero. Lo que hizo el doctor Ballestas fue modificarle su voz. ¿Es así o no, Doc? Gracias por estar en Semana Noticias. Muchas gracias, Camilo. Sí, efectivamente, a una mujer transgénero, entiendo que es la primera mujer policía transgénero del país. Se le realizó el día sábado, hoy hace 5 días, una cirugía de feminización de voz con una técnica llamada glotoplastia de Wendler, que consiste en transformar una laringe masculina en una laringe femenina. ¿Cómo se logra esto? Acortando las cuerdas vocales, adelgazando las mismas, eh, poniéndolas un poco más tensas, tomándole un par de suturas para, para que la reducción sea posible y poniéndole una goma biológica en la cicatriz que queda para fortalecer la sinequia y la cicatriz que queremos que se cree. Doug, pero háblenos un poco de Andrea Cortés, esa primera policía transgénero. ¿Cómo llegó usted o usted llegó a ella? Mejor dicho, ¿cómo fue todo ese proceso? Eh, bueno, ella me contactó porque había oído hablar de mí de pronto en las redes sociales, en algunas entrevistas en otros medios y en el voz a voz de las pacientes que hemos operado satisfactoriamente, que hasta el día de hoy suma más de 120. Me llamó por teléfono que quería feminizar su voz, se identificó que era la primera policía mujer transgénero del país, que quería cumplir un sueño porque ella tenía problemas con su voz, disforia, tenía una disforia cuando escuchaba su propia voz, que es una voz masculina que no iba acorde con la apariencia externa que ella tenía de una mujer. Y por supuesto que accedimos a operarla, hicimos unos exámenes previos, unas valoraciones previas de la tonalidad, del tono de su voz, y bueno, se operó satisfactoriamente el día sábado. Y el día domingo ya salió de la clínica y el día lunes ya regresó a su residencia en Bogotá. Doug, háblenos un poco de Andrea Cortés. ¿Cómo es ella? ¿Tuvo usted mayor contacto o simplemente el de la cirugía? ¿O usted le hace una valoración previa también en su estado anímico y demás? Eh, no, básicamente nosotros nos limitamos a la parte nuestra, de la cirugía y de la valoración del tono de su voz, pero en términos generales es una mujer que quería, como les digo, quitarse ese San Benito, si se puede decir así, de que cada vez que hablaba, pues la gente volteaba a verla, a veces se burlaba y a veces era discriminada y le hacían incluso hasta bullying, porque ella es una mujer voluptuosa y no compaginaba, como le decía, la voz con su apariencia externa. Doc, ¿y en algún momento ella le habló de cómo ha sido su situación en la policía, si ha sido víctima precisamente de bullying y otras circunstancias? No me ha hablado nada de eso. Entiendo que ella en su momento tuteló y la tutela falló a su favor para que fuera admitida como una mujer policía, porque ella entró como un varón policía. Hasta ahí sé que después no ha tenido ningún problema, que no sufre en este momento ningún tipo de discriminación. Al contrario, en el momento en que dijo que necesitaba venir a Barranquilla a operarse para hacer la cirugía de feminización de voz, recibió todo el apoyo de la policía y por eso pudo venir. Doc, y en el contacto que sostuvo usted con ella, ¿cómo nos la puede escribir? ¿Es una mujer alegre, sonriente, de un buen ánimo? ¿Cómo es Andrea? Bueno, la vi más sonriente posterior
a la cirugía. Y en estos días no es que uno pueda ver sonreír mucho a la gente, porque todos los pacientes, pues por supuesto, deben estar con su tapaboca, pero en términos generales me parece una mujer agradable, conocedora de su papel, del rol que ella desempeña en la Policía Nacional, orgullosa de ser miembro de la policía, sobre todo eso, ¿no? ¿Y ella ya puede hablar o está en recuperación? ¿Cómo es ese posoperatorio, Doc? No, después de la cirugía se requieren 2 semanas en reposo absoluto de la voz. Y la razón es muy sencilla, porque pues se desarmó una laringe, una cuerda vocal, y se volvieron a armar. Entonces, obviamente ahí hay un trauma quirúrgico que necesita reposo. Si ella tomamos 2 suturas, si ella empieza a hablar, las cuerdas se empiezan a mover, y por supuesto que se puede echar al traste con la sutura que hicimos y la cirugía que hicimos. ¿Ha tenido usted contacto recientemente con ella a través de otras personas, a través de WhatsApp, a través de algún método, algún medio, Doc? Sí, claro. A ella, como a todas mis pacientes, yo les hago seguimiento día a día, cómo están, como incluso en su estado de ánimo. Ella está muy animada, muy contenta de que finalmente este sueño se le va a convertir en una realidad. Pero está muy bien, descansando en su casa, porque está incapacitada, obviamente, y simplemente esperando que los días pasen rápido para volver a hablar y ver cómo quedó todo. Pero estoy seguro que con la ayuda de Dios todo va a salir bien para Andrea, para satisfacción de ella y para satisfacción de todos nosotros. ¿Y qué sabe usted de ella? Digamos, en este momento está siendo cuidada por quién, por su familia, por su pareja. ¿Tiene pareja, si lo sabe, o digamos, desconoce ese aspecto, Doc? No, no, esos son aspectos muy personales que yo ni siquiera, que no conozco y que ni siquiera eh, pregunto. Doc, y en este caso, ¿quiénes son las personas que, por ejemplo, se someten a esa clase de cirugías que usted practica y que le hicieron, digamos, en este caso a Andrea? Sí, eh, por lo general son mujeres transgénero. Y digo por lo general porque en muchas oportunidades he operado a mujeres no transgénero, es decir, mujeres cisgénero, que por algunas circunstancias tienen la voz muy gruesa. Androfonía se llama ese problema de tener la voz, de la mujer que tenga voz masculina. Y en algunas ocasiones se dan incluso en mujeres jóvenes que son físico-culturistas y que han tomado esteroides anabolizantes para aumentar la masa muscular, y de hecho la masa muscular les aumenta, pero como las cuerdas vocales también son unos músculos, también aumentan, se engruesan, se alargan y adquieren una voz masculina. Entonces esas mujeres tienen que ser sometidas a este tipo de cirugía, tal cual como si fuera una mujer transgénero. Doc, para ir finalizando, ¿lo sorprendió la historia de Andrea? ¿Se imaginó usted en algún momento que este caso se daría allí en la policía? Pues no, me pareció que en una oportunidad me pareció haber escuchado o visto algo por televisión, que una mujer transgénero en la policía había ganado una tutela, lo cual pues me parece muy bien que haya ganado esa tutela y que ella en este momento esté contenta, se siente orgullosa de pertenecer a la policía, y donde está recibiendo, entiendo que un buen trato. Pues Doc Ballestas, gracias por estar en Semana Noticias, contarnos algunos de esos detalles de lo que fue esa cirugía que usted le practicó a la primera mujer transgénero que está hoy en las filas de la Policía Nacional. Doc, que pase usted un buen día. Sí, muchas gracias. Un datico muy importante Claro que sí. es que después de estos 15 días de reposo de voz, ella va a necesitar hacer terapias de voz con una fonoaudióloga.
especializada en rehabilitación de voz, en este caso es la doctora Rocío Cuello, quien hace equipo conmigo, porque esto no es solamente del cirujano, esto es un equipo conformado por la fonodióloga, por un anestesiólogo, por una otorrino que es mi asistente quirúrgico y por un grupo importante de personal para médico y paramédico de la Clínica Iberoamérica acá en Barranquilla. Pues Doc, gracias por esos detalles de este caso, el de Andrea Cortés, la primer policía transgénero que está en las filas de la policía. Doc, que esté muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estén muy bien igualmente ustedes. Y a ustedes, gracias por estar en Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.